Desde su fundación en 1994, el Museo del Holocausto de Buenos Aires se convirtió en un espacio de referencia para la memoria de la Shoah, tanto a nivel nacional como internacional. A 30 años de su creación, acompáñanos a conversar sobre el pasado, presente y futuro de nuestra institución. Esto es Nuestra Memoria Podcast, una producción del Museo del Holocausto de Buenos Aires. Hoy hablamos con... Soy Julia Juaz, aunque me decía Julia Heyman por mucho tiempo. Bueno, mi nombre es Abraham Silverman, docente durante muchos años en escuelas judías, de historia judía sobre todo, vinculado con la temática de la Shoah desde el año 67. En este episodio, el museo a través de sus actividades. Bueno, trabajé acá desde que compraron el edificio, que consiguieron el edificio, desde que había un candado con una cadena gruesa y nada más. Juli, y además sos hija de sobreviviente. Además soy hija de sobreviviente, sí. Fue bastante extraño porque mientras yo vivía en Hungría no se hablaba mucho del tema porque estaba prohibido. Entonces la gente no sabía si de repente tenías un micrófono escondido por algún lado, entonces mis padres no hablaban mucho. Pero sí sabía que sus padres habían muerto, habían sido asesinados, pero nada más. Y después ya cuando se hablaba libremente en el camino para acá, nosotros nos escapamos en el año 57 de Hungría. ¿Qué edad tenías? 7 años, cumplí 8 cuando llegamos. Ahí sí me contaron con bastantes pelos y detalles cómo fue la cosa. Ellos decían, bueno, nunca digas que sos judía porque te pueden matar, y después me enteré por qué. Como educador empezó en la escuela Ort, donde yo empecé dando clase de hebreo, que fueron mis primeros pasos en Ort, y terminé después enseñando historia, y no sé por qué motivos decidieron que solamente diera historia en los cursos del ciclo superior. Y el quinto año la temática central es la Shoah. Y ahí empecé con este tema, y aun cuando, digamos, mi contacto con el tema fue mucho antes, cuando yo era estudiante. Hice un año de estudios en Israel, tenía un profesor de historia que me marcó, digamos, y me marcó mucho porque nunca pensé que iba a estudiar historia. Y digo, bueno, ¿qué hago yo con todo esto? Me queda en mí, algo tengo que hacer. Y ese algo fue empezar a transmitirlo. Y la transmisión era en el marco escolar, en el marco educativo. Y realmente creo que fue los cursos que tuve durante muchos años, fueron quizás los mejores, porque era una temática en la cual los alumnos se enganchaban mucho. El tema del holocausto yo creo que entró, yo no me acuerdo si fue antes, cuando me llamaron una vez para ver si mi mamá quería dar un testimonio para Spielberg. Y yo dije, no, yo ni le voy a decir a mi mamá porque ella no va a querer. Entonces la persona me dijo, Ana Tarnaruder, me había dicho, vos déjamela a mí. Y mi mamá fue la primera vez que contó toda su historia, fue la primera vez que yo la escuché. En realidad mi primer acercamiento fue con la carpa blanca. Dentro de las problemáticas de la década del 90 había una carpa blanca que era una protesta docente frente a la Casa Rosada. Supongo que emulando o tomando esa idea, la carpa blanca se instaló ¿en qué plaza? Pegado al obelisco. Pegada al obelisco, Sí. una carpa hecha por la Fundación Memoria del Holocausto, Sí. que es el Museo del Holocausto de Buenos Aires, con una exposición que se llama Un día en el gueto de Varsovia. Un día en el gueto de Varsovia. Mi hija fue y me dice, ay mamá, ¿por qué no vas a ver, qué sé yo, y te anotas para voluntaria de paso? Yo dije, ¿qué hay? No, anda a ver que te va a interesar mucho por la historia de tus padres. O sea, de mis 3 hijas es la que menos pensé que iba a ir. Y fue y trajo folletos que había, incluso el libro negro, y unas imágenes que había, unos otros folletos. Bueno, fui y escuché el testimonio de Eugenia.
que fue justo la que estaba dando testimonio. No sé si había otras personas, pero cuando yo fui estaba ella. Y bueno, y había como una pila de papeles para anotarte como voluntaria para hacer cosas acá. Entonces me anoté como voluntaria. Bueno, yo justo estaba sin trabajo, había terminado de trabajar en FAPNA. Y bueno, y así fue que empecé a trabajar acá. Mi primer contacto fue con quien sería la directora ejecutiva, la primera directora ejecutiva, Graciela Ginich, Alea Shalom. Habíamos hecho en el año 93 un grupo de docentes, fue invitado por el Badajinu, el Consejo de Educación Israelita, a participar en los actos que se hacían en Polonia por los 50 años del levantamiento del gueto de Varsovia. Y tuve el privilegio de ser uno de los elegidos. Y a partir de ese viaje, cuando volvimos, en diciembre, fuimos invitados a una reunión en el Café Literario de Hebraica, donde estaba el presidente Gilbert Levy, Alaba Shalom, estaba Graciela, y un grupo de docentes que había participado en ese viaje. Y nos hablábamos y surgió la propuesta, la idea de crear una fundación, y la llamaron Fundación Memoria del Holocausto. Y ahí empezamos, me acuerdo que nos reuníamos una vez por semana, y ahí surgió la idea de, por ejemplo, empezar con una publicación que fue Nuestra Memoria, que era una publicación chiquitita, poquitas hojas, pero que empezó digamos, a dar la posibilidad de difundir lo que era la fundación. Se formó una comisión de educación, en la cual yo como docente me incorporé enseguida. Y bueno, empezamos con eso y tuvimos un tiempo largo hasta que se consiguió este edificio, que fue recibido en el año 94. El acto de recepción, el acto de entrega, si la memoria no me falla, fue en el 94 en la Casa Rosada. El presidente Menem. ¿Qué recordás de esos primeros momentos de la institución y de vos como secretaria de la institución? Estaba Lior Silverman en ese momento conmigo, y había otra chica que hacía toda la parte contable, que al comienzo asistía a las reuniones de comisión que se hacían todas las semanas. Creo que de presidente estaba David Fleischer en ese momento. Y que recuerdo que hacía mucho frío acá adentro, muchísimo frío, que trabajábamos con guantes. Y recuerdo que fue muy lindo trabajar, digamos, los tres. Y no teníamos nada, teníamos unas computadoras viejísimas donadas. Para mí fue una de las mejores cosas que hicimos acá, de todo lo que era educativo. Bueno, después, más o menos en el 2001, 2002, se me ocurrió, me gustaba mucho el cine. Y digo, vamos a empezar, vamos a hacer una propuesta. Un ciclo de cine vinculado con la temática de la Shoah. Empezamos, hicimos algunas pruebas para ver cuánta gente venía, y fue bastante interesante porque era como, te acuerdo que teníamos que usar un videograbador, porque videocassette y videograbador, por ahí no había audio por ahí. La pantalla era una pared porque no había. Y lo fuimos sacando, vimos películas en Yiddish, había gente que solían venir algunos sobrevivientes. Creo que una de las cosas más interesantes que hicimos en ese ciclo fue el estreno de una película que se llama Pacto de Silencio, sobre los nazis, el nazismo en Bariloche, y la presentó el director, Carlos Echeverría,
vino personalmente, presentó la película, después conversamos con él. La verdad que fue una de las grandes experiencias. Los sobrevivientes venían siempre, siempre y hacían todo. O sea, de hecho eran secretarios o qué sé yo, Miembros de la comisión de... miembros de la comisión directiva, tenían una actuación muy activa, eran muy jóvenes en ese entonces. Bueno, digamos en relación a lo que soy, ¿no? Sima estaba muy presente siempre. Ella trajo a mucha gente acá, digamos, que no eran sobrevivientes y que eran sobrevivientes. No sé qué otra cosa comentarte. Se hacían muchas actividades realmente a pulmón. Se hacían muestras, mucho se centraba en las muestras artísticas. Ah, sí, mucho arte. Y te voy a preguntar por la muestra que más perduró en el museo, que fue Imágenes del Holocausto, sus resonancias en la Argentina. Sí. ¿Qué recuerdas de cuando se creó esa muestra? Fue mucha emoción esa muestra, porque era nuestra primera muestra. Entonces ahí colaboró todo el mundo, o sea, los sobrevivientes, traían cosas, traían objetos y eran como conversaciones permanentes, si poner acá, si poner allá, que las fotos de este, que la foto del otro. Bueno, yo con los sobrevivientes, yo estuve muy vinculado, diría yo, emocionalmente, con dos sobrevivientes, que fueron Eugenia Unger, porque Eugenia Unger era amiga de mi mamá. Y además, cuando mi mamá enviudó, Eugenia hizo mucho por ella. Eugenia logró que la Fundación Sedacá le ayudara económicamente a mi mamá. Y entonces había mucho feeling con ella. Y el segundo sobreviviente fue Juan Lustig. ¿Por qué Juan Lustig? Yo a Juan tuve la suerte de entrevistarlo cuando era entrevistador de la Fundación de Historia Visual del Holocausto, la fundación que creara Steven Spielberg. Y me tocó entrevistarlo a él. Y cuando yo hablaba con él, tenía el sentimiento de estar hablando con mi papá. Porque desde lo físico, inclusive, era muy parecido a mi papá. Entonces tuve con él un vínculo muy lindo. Y tu relación volviendo a los sobrevivientes, tu relación con ellos, ¿a quiénes recordás? ¿Qué anécdota podés recuperar de los sobrevivientes? Nada, yo les tuve mucho cariño desde el principio, quizás, porque haciendo un poco de psicología barata, porque veía a mis padres reflejados. Mi papá murió muy joven, entonces para mí los sobrevivientes varones eran como un poco como mi papá. ¿Qué recordás de esa etapa de transición? Fue como, yo sentí como que se ordenó un poco la casa. Eso fue lo que sentí en primer término, cuando asumió Marcelo, que ni lo conocía todavía. Pero sentí que había, por un lado dije, wow, qué maravilla, ¿no? Y por otro lado dije, bueno, ahora las cosas van a andar bien, va a estar todo más ordenado. Me dio me movilizó mucho la mudanza al seminario. Bueno, la inauguración de este museo. Eso venía ahora, ¿cómo viviste la renovación? Me acuerdo del diciembre, el acto acá en la calle, con los drones que volaban y tomaban las imágenes de la gente. Y creo que fue un nuevo punto de partida, porque lo que empezó en ese momento no tuvo nada que ver en el sentido de edilicio con lo que había sido antes. Era como entrar a un espacio
que no parecía de Argentina. Yo recuerdo, yo había estado en el 2006, también gracias al museo, había viajado a Houston a un curso en el Museo del Holocausto de Houston. Un museo chico. Cuando vi este museo, dije, bueno, Houston al lado de esto, me impresionó mucho el diseño de la muestra, lo que era la muestra permanente, el edificio. Y creo que de alguna forma marca la instalación del museo como una entidad cultural que quedó para siempre en la ciudad de Buenos Aires. No es algo temporario ni vino para quedarse. Te voy a llevar a un momento y a un lugar en específico, que fue el 1 de diciembre de 2019, ¿no? Acá, en la calle Montevideo, la calle Cortada, un domingo de diciembre, en la inauguración de este nuevo museo. ¿Qué sensaciones te vienen de...? No, fue una fiesta eso, fue una fiesta fantástica. Mucho nervio, mucho nervio para que salga todo bien. Recibir los embajadores y correr de un lado al otro así para recibirlos, era de Montevideo, de Paraguay o de Marceloté. Y cuando estaban todos sentados ya, ver todo eso, dije, no puede ser, no lo puedo creer. Y venir a recorrer así, nada, una maravilla. Y yo dije, lo que hizo Marcelo no tiene nombre, así. Y toda la gente que vino, digamos, de visita después, gente que conocía de hace muchos años que vino y no le alcanzaban los ojos como para recorrer todo. Ver a Lea sentada ahí y a Lea sentada ahí, o sea, esa es una imagen que no me voy a olvidar nunca. Ver las dos Leas, la de verdad y la de la pantalla. El testimonio intelectual. Eso. Y no sé si te acordás, pero 2 días antes de la inauguración o el día anterior a la inauguración vinieron los sobrevivientes acá a conocer. ¿Vos te acordás de ese día? Me acuerdo vagamente, pero lo que sí me acuerdo que estaban todos fascinados, era como un regalo para ellos. Yo me acuerdo haber escuchado mencionar a alguno que dice, bueno, ahora ya me puedo ir tranquilo, como que ya está nuestra casa acá. ¿Cuál crees que son los desafíos actuales y del futuro del museo? Los del futuro es seguir haciendo lo que están haciendo ahora de la mejor manera posible y incorporar, no sé, hijos, nietos, bisnietos de los sobrevivientes de antes. Yo creo que es un deber eso. Como dicen, mantener la memoria, vamos, sin decirlo tan formalmente, pero creo que ese es el desafío más grande, porque el resto está, la gente está, y el recontra capacitada todo el mundo, los directores están, está todo el mundo, pero falta la generación más chica que por ahí todavía ni conoce. Entonces es como traerlos y hacer algo más para que vengan muchos jóvenes, así, muchos más jóvenes, mejor dicho. Más visitas, más jóvenes, más cursos, más todo. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Más allá del 7 de octubre, entre paréntesis, hoy es jueves 5 de septiembre, serían 5 días que en 1939 había empezado la guerra, y que derivó en la situación por la que está este museo, recordando. Y creo que, volviendo a lo que hablábamos hace un ratito, no hay que olvidarlo, hay que por ahí ampliar la temática, porque hoy tenemos, el antisemitismo de hoy no es el mismo que había antes, me parece mucho más profundo, inclusive
sin ninguna base cierta de explicación. Es no me gusta y punto, pero ¿por qué? Además, por ahí si hay alguna explicación, son argumentos de hace 100 años que no tienen demasiado asidero. Y me parece que la temática que tendría que seguir profundizándose e insistiendo es esta, ¿no? La lucha contra el antisemitismo, tratar de que esto no se olvide. Yo creo que el rol del museo es, además de la temática de la Shoah, tomar los temas vinculados con la Shoah y reinstalar esa cuestión, esa temática cultural, la literatura, el teatro, el cine judío que hubo, las tradiciones que se fueron perdiendo, y no hablo solamente del tema religioso, porque había también muchos judíos que no lo eran, que también tenían sus tradiciones, sus costumbres, esas comunidades que estaban en Polonia, pero también en Alemania o en Francia. Rescatar esos aportes culturales que hubo, porque ¿quién lo va a hacer? Acá en la Argentina no hay una institución que se ocupe de dar trascendencia a esa cultura judía que hubo en Europa en algún momento. Y quizás me parece que sería interesante que el museo lo hiciera. Una fue, la verdad que fue mi vida durante todo el tiempo que estuve. Y segundo fue el lugar donde yo decidí depositar las cosas de mis padres, que para mí fue muy difícil la decisión, deshacerme de cosas que eran de mis padres, que lo hice en 2 etapas. Primero dejé cosas de mi mamá y después cosas de mi papá. Y dejé cosas muy, muy significativas de los dos. Creo que es lo más que uno puede hacer por un lugar que quiere, dejar lo que más amás. En este museo, en la sala de la memoria, hay 2 placas, una con el nombre de mi papá y una con el nombre de mi mamá. La placa con el nombre de mi papá la puso mi mamá porque mi papá falleció en 1983, mi mamá en 2005, entonces mi mamá, para recordarlo a él, la placa. Cuando falleció mi mamá, puse yo la placa y creo que es el menor homenaje que yo le pude haber hecho a mis padres, a mi mamá sobre todo, porque a mi papá lo hizo mi mamá, pero el mejor homenaje que le pude haber hecho a mi mamá con esa placa, recordándola. Y a veces, yo cada vez que vengo acá al museo, siempre paso por la sala para reencontrarme con las placas, no para asegurarme que están, sino para saber, mis padres de alguna manera tuvieron algún vínculo con esto que se recuerda acá. Esto fue Nuestra Memoria Podcast. Seguinos en @Museo Shoah en todas nuestras redes. Idea y realización integral, Jonathan Karstenbaum y Federico Treger. Locución y grabación, Juliana Fink. Producción artística, diseño sonoro y edición, Marco Tonizo. Agradecemos especialmente a todas las personas que participaron de este proyecto y te esperamos en el próximo episodio de Nuestra Memoria Podcast. Esta producción fue realizada por el Museo del Holocausto de Buenos Aires.